Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, queremos decirle con los compañeros que es una enorme alegría compartir hoy con ustedes este nuevo camino que iniciamos con el nacimiento de Justicialistas, el Instituto de Formación Política. Para los que no estuvieron presentes en otras reuniones que compartimos y que hicimos la presentación formal con la resolución del instituto, bueno, queríamos contarles, a grosso modo, que este espacio surge teniendo la firme convicción, los compañeros y todos los hacedores de la creación de este instituto, que la formación política, ¿sí?, el pensamiento crítico y el debate, nosotros sostenemos que esos tres pilares son las herramientas fundamentales para la creación de los nuevos cuadros políticos, ¿sí? En primera instancia, de los nuevos cuadros. Ese es nuestro objetivo. Como así también capacitar y formar a los militantes y a los dirigentes, ¿por qué no también así? Bueno, el objetivo de este instituto y de estos encuentros, este es el primer encuentro, el objetivo es abrir la puerta al conocimiento, en primera instancia, realizar en estos encuentros un análisis profundo de la realidad y un compromiso con el presente, ¿sí? Qué mejor comenzar como un tema actual de lo que todos somos conocedores, algunos más, otros menos, que los hemos visto en los noticieros, en las publicaciones periodísticas, lo hemos leído en las noticias, como es el último acuerdo que firmó el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario, ¿sí?, con el FMI. De eso se va a tratar hoy el primer encuentro. Para el inicio de esta charla, debate, que hemos llamado, contamos con la presencia, muchas gracias Marcelo, con la presencia de el economista, licenciado, docente universitario, investigador y un profundo conocedor de todos los acuerdos que se vinieron firmando en nuestro país con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Es muy importante lo que vamos a escuchar hoy, nos va a servir como herramienta, nos va a servir a la comprensión, no tan solo de por qué surgen de los hechos, sino de la consecuencia que acarrea a la hora de tomar estas decisiones por parte de ciertos sectores del poder, las consecuencias que va a acarrear para nuestro país y que es necesario que todos las sepamos y lo difundamos, ¿sí? Que no nos quedemos en el debate sencillo y diciendo siempre lo mismo, sino que defendamos con conocimiento de causa qué es lo que nos viene a manifestar el profe hoy esta tarde. Bueno, eso en primera instancia, ya lo presenté. En segunda instancia, quiero agradecer profundamente al compañero, un excelente compañero, excelente profesional, él es politólogo, licenciado en Ciencias Políticas y que hoy comienza y forma parte de este Instituto Justicialista como lo es el licenciado Leandro Quiroga Barros, ¿sí? Leandro, es un honor enorme contar con tu sabiduría, sé que vas a aportar mucho al instituto y que vamos a trabajar en conjunto muchas actividades que tenemos ya proyectadas, ¿sí? Antes de darle la palabra al profe, quiero presentarlo a mi compañero, él estuvo desde los orígenes conmigo con este instituto junto a Leandro, él es licenciado, es docente, es militante y tiene un profundo sentido y búsqueda de la formación. Todo el tiempo está buscando opciones, ideas, como es el compañero Quique Jiménez, ¿sí? El compañero Quique Jiménez en esta oportunidad va a ser moderador de la charla. En segundo, él le va a explicar la modalidad por la cual se va a llevar a cabo este encuentro. Y bueno, por último, agradecerle a todos los presentes la presencia, el compromiso. Sé que muchos tienen otras actividades y la dejan de lado por venir acá a nutrirse, que también es una responsabilidad nuestra esto, lo que estamos haciendo de formarnos todos.
¿sí? Entonces le agradezco de corazón su asistencia hoy aquí al partido. Muchas gracias. Okay. Me sumo a los agradecimientos de Laura. Hay que advertir además que el compañero Marcelo es compañero, sí. Además de todo lo que merecidamente ha manifestado Laura acerca de él. Nosotros, en parte, el instituto se está montando en la experiencia que tuvimos el año pasado. También ya compartimos con Marcelo una charla acerca de la realidad económica de ese momento. Así que la idea en principio es reiniciar los ciclos que ya el año pasado hemos venido experimentando y darle una cierta continuidad con un toque ahí, para lo cual yo quiero agradecer a Germán Coramil, que nos está dando una mano en este aspecto de sumar tecnología para lo siguiente. Es decir, nosotros queremos que estas charlas empiecen a reproducirse a través de las redes. Eso implica reformatearlas. O sea, no es solamente la charla tradicional, sino que nos condiciona, nos impone cierta modalidad de trabajo en este momento que vamos a compartir. Entonces, por eso la charla va a tener el siguiente formato. Le vamos a dar a Marcelo la posibilidad de presentar la exposición, ¿no es cierto? Y después vamos a tener una breve conversación entre Leandro, Marcelo, yo, Laura, en relación a las cosas a las problemáticas que nos presenta el compañero, y posteriormente abrimos el micrófono para el resto de la audiencia. Con Marcelo habíamos conversado que podía ser interesante, que era interesante y era un deber reencontrarnos con la temática económica en lo que acontece en las últimas semanas. ¿Sí? Han sido bastante elocuentes en relación con el rumbo que está teniendo el gobierno, el rumbo, hay que decirlo sin ambigüedad, de cipayo y de profundizar la dependencia económica de nuestro país en relación con el instrumento que ha tenido siempre la hegemonía y el imperialismo, que es el Fondo Monetario Internacional. Sabemos, y eso hay que advertirlo, Argentina es el primer deudor, y por lejos, en el contexto del resto de las naciones, no solamente de Latinoamérica, sino del planeta. El segundo, yo creo que está abajo, en la mitad de lo que recibe nuestro país, y bueno, si no me equivoco, después lo va a aclarar bien el compañero, pero bueno, lejos. Somos los que mantienen a los burócratas del Fondo Monetario Internacional y a los que están asociados a esa asociación ilícita y corrupta que nos tiene a nosotros acogotados con los intereses, y que, bueno, retorna siempre con los gobiernos neoliberales. Retornó con Macri y bueno, nosotros lo estamos sufriendo. Bueno, y hablamos de eso, por eso el título es justamente el FMI otra vez. Y bueno, pero ¿qué consecuencias concretas tiene eso y cómo se expresa eso en la dinámica del cotidiano, ¿no es cierto? Y de la dinámica de la economía, que parece no tener relación con lo que nos pasa, pero está íntimamente ligada, y bueno, y de cómo opera esta nueva y renovada y repetida fórmula que tiene el imperio y las nuevas oligarquías de llevarse el trabajo nuestro y nuestros recursos. Así que en relación con eso, es lo que más o menos hemos hablado con
Marcelo desarrollan ahora es más o menos de la actualidad de las problemáticas económicas. Así que le damos el micrófono a Marcelo y otra vez muchas gracias a ustedes por estar acá como advertí, bueno, vamos a tener esta lógica de trabajo en este espacio. Hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo tenemos que hacer en el marco de una guerra comercial muy fuerte que están teniendo, sobre todo China y Estados Unidos, pero más los BRIC y Estados Unidos, y que eso dispara, digamos, una serie de cuestiones geopolíticas que le dan el contexto al acuerdo con el fondo. Es decir, el acuerdo con el fondo no es estrictamente un acuerdo financiero. Es un acuerdo financiero y es un acuerdo político. Y ese acuerdo político está en el contexto de la guerra comercial de un imperio que se cae con otro imperio, probablemente, que pretende reemplazarlo. Entonces, como punto de partida en términos conceptuales, yo creo que hay que partir desde ahí. Entonces, después vienen las cuestiones técnicas y algunas consecuencias de eso. Entonces, los ejes serían la deuda y el acuerdo, los efectos sobre la economía real, algunos datos sobre la situación provincial, es decir, cómo esa situación en términos económicos termina impactando en la provincia y un par de reflexiones finales. Fíjense, lo que tienen arriba a la derecha es cómo fueron fluctuando las reservas. ¿Por qué es importante siempre y por qué hablamos todos de las reservas? Aparte, eso déjenme hacer también una pequeña reflexión conceptual. Hace un par de años éramos todos expertos en operaciones de mercado, input, outputs, derivados financieros, qué sé yo, y quedó el tendal. Ahora parecemos que todos nos estamos haciendo expertos en cuestiones estrictamente financieras. Les quiero decir que eso es discutir solo una parte, y una parte bastante compleja de la economía. La economía importante es la economía real. Pero como está esto en la discusión, me parece que hay que conocerlo y hay que plantearlo. ¿Por qué son importantes las reservas en la Argentina? Bueno, básicamente porque en términos históricos la Argentina es dependiente en términos de ciencia y tecnología en su proceso productivo, en su matriz productiva. Entonces, como es dependiente en términos de ciencia y tecnología, necesita de divisas para resolver los problemas productivos internos. Es decir, cualquier producto que nosotros consumimos cotidianamente tiene componentes importados, ya sea porque son derivados de bienes producidos en otros lugares o porque los parámetros de patentes y ese tipo de cosas son extranjeros. Por lo tanto, necesitamos generar divisas para poder importar esos bienes, que van desde las vacunas hasta libros o lo que se les ocurra, y necesitamos divisas para hacerlo. Y la única manera de generar divisas para poder hacerlo es exportando. Eso es genuino. Y si no, tomando deuda, que es lo que terminan haciendo este tipo de gobierno. Entonces, fíjense, la línea azul son algo así como las reservas contables, es decir, lo que contabiliza el Banco Central. Y son todas positivas, venían a la baja, y el cosito ese que ven que salta para arriba es el acuerdo con el fondo. Es el dinero que ingresó a partir del acuerdo con el fondo, más lo que transfirió el BID y el Banco Mundial. Ahora, la que está en rojo es la reserva neta, es decir, descontando la disponibilidad. Porque dentro de las brutas, por ejemplo, está el acuerdo con China, que es un swap de monedas que básicamente se activa en la medida que existe comercio con China y tiene un equivalente en yuanes de 18.000 millones de dólares. Es decir, que si ese swap desaparece de golpe, es como que se perdiera prácticamente todo el desembolso del Fondo Monetario Internacional, que fue de 20.000 millones de dólares. Por eso es bueno ver la reserva neta, que por casualidad, apenitas, trepan a los 4.000 millones de dólares positivos. Es decir, que el poder de fuego, a pesar de ser un acuerdo enorme que se hace con el Fondo Monetario Internacional, el poder de fuego es exiguo, porque en realidad te están habilitando, en términos reales,
4.000 millones de dólares. ¿Sí? Por más que sean líquidos, por más que puedan enfrentar, por más que digan en los diarios, no, ahora podemos y entonces van a ver que se puede, etc., en realidad es bastante difícil. Y el otro cuadrito que está abajo es la imposición que le hace el fondo en términos de por qué le presta. Lo que viene en esa línea llena es la situación de reservas en términos negativos. Y lo que te dice es, para junio, es decir, mayo, junio, tiene que juntar Argentina en términos genuinos 4.500 millones de dólares. Y para diciembre del 2025 tiene que juntar 9.000 millones de dólares. De reservas propias. O sea, no puede usar lo que le dio el fondo para administrar esa reserva. Entonces, lo que le está diciendo el fondo básicamente es, bueno, listo, ya está, les hicimos un pasaporte, ahora tienen que encargarse de juntar la plata para devolvernos la plata, porque nosotros vivimos de esto, de prestarle a ustedes, digamos, y la discusión es política. Y acá viene lo que me parece que es lo que vamos a tener que enfrentar en términos de discusión política, seguramente nuestros representantes en las cámaras, es que, como está claro, y ya van a ver por qué, no va a lograr Argentina juntar esa cantidad de dólares, va a volver a aumentar la deuda externa en el mercado privado por el monto que fijan las metas de acumulación de reservas. Es decir, lo más probable es que para junio salga algún bono por ahí que diga, bueno, licitamos un bono por 4.000 millones de dólares para poder cubrir con las metas del fondo, para que el fondo vuelva a depositar la plata que nos da para pagarse a sí mismo. Es un berenjenal absolutamente ridículo, digamos. ¿Cómo termina esto consolidado? Es que, y por eso es importante el tema de que hagamos ese enlace con lo político. Lo que tienen en verde al fondito, digamos, a la izquierda, es el verdadero acuerdo que estamos discutiendo, que es el acuerdo con Macri, no es el acuerdo este. El acuerdo con Macri es el que nos posiciona en 44.000 millones de dólares, que no podemos terminar de pagar, que como no se reconoció en el gobierno del Frente de Todos como una deuda ilegítima y se acordó también en ese momento, en el 2022, lo que estamos haciendo es un nuevo paquete de refinanciación que tiene ese componente. ¿Ven esa montañita que está ahí? Bueno, en parte es lo que refinanciamos del acuerdo con Macri y en parte es lo que aumenta ahora la deuda. Y el ciclo complicado comienza más o menos en el 2028. Esto también hay que leerlo en términos políticos, digamos, porque las próximas elecciones presidenciales son en 2027. Entonces, uno tiene que tratar de ir armando ese complejo para tratar de entender de que el préstamo del fondo no es estrictamente un préstamo que viene a resolver el problema económico de la Argentina, sino es un préstamo que viene a garantizar el alineamiento de Argentina en un contexto de disputa mundial. ¿Cómo va a terminar? Como el cuadrito de la derecha. Cuando todo termine, nosotros le vamos a seguir debiendo al Fondo Monetario Internacional alrededor de 60.000 millones de dólares. En ese monto significa aproximadamente el 54% de todas las deudas que tiene el Fondo Monetario Internacional. Es decir, Argentina, país solo, debe casi la mitad de lo que el Fondo Monetario Internacional tiene prestado. Y eso para que tengan ustedes un panorama de cuál es la estructura y el efecto del impacto. Vamos al cepo, que es de alguna manera lo que dicen, bueno, salimos del cepo, llegó el acuerdo, tenemos la plata. Lo que tienen en el cuadrito son los últimos días, desde que se abrió el cepo, son los últimos días de cotización. Nosotros los economistas cuando vemos cosas de estas, lo que miramos es la dispersión. Y fíjense ustedes el movimiento que hay, es casi eléctrico, digamos. Arrancó en 1.002 y pico, bajó a 1.100, volvió a 1.120, hoy hizo 1.210. Es decir, ahí hay una fuerte oscilación. Cuando esa oscilación es fuerte, eso hace
de que los precios internos que también componen la economía se comporten de la misma manera, suben un rato, bajen un rato, estén especulando, pero básicamente los que tienen dependencia del sector externo, que son muchos de los proveedores de bienes, lo que van a hacer es ajustar por la banda superior. Entonces, lo único que están esperando es que eso se consolide. Yo creo que es probable de que un par de semanas más se estabilice alrededor de los 1.200, entre los 1.200 y 1.250 pesos por cada dólar, y eso sea de alguna manera la relación de precios y eso impacte en la inflación por lo menos hasta julio. No sé qué puede pasar después. Ahora, los precios en la economía son un montón. Son los salarios, son las tarifas, son las tasas y es el tipo de cambio. Esa fluctuación no se ve, por ejemplo, en el tema tarifario. El tema tarifario va a ajustar en función del término de los tipos de cambio por arriba de la banda. Entonces, lo más probable es que los aumentos tarifarios, es decir, y ya van a ver por qué aparte, van a ir por encima de la tasa inflacionaria. Y eso repercute directamente en la economía real. La banda es entre 1.000 y 1.400. Y desde el gobierno insisten de que va a ser 1.000. Bueno, los exportadores, antes del proceso, recibían un dólar de más o menos 1.180 pesos. La pregunta es, ¿por qué liquidarían a 1.000, pudiendo liquidar a 1.400, que es el tope de la banda? Segundo, no entienden cómo funciona el tema del campo. El campo no liquida, digamos, no se guía por el tipo de cambio en las decisiones de liquidación. El campo decide los procesos de liquidación en función de su estructura productiva. Es decir, si el tipo no siembra en determinado momento, no va a cosechar. Y eso es independiente del tipo de cambio. Le conviene más o le conviene menos. Pero la decisión en términos económicos no tiene que ver estrictamente con el valor de la divisa. Tiene que ver con la mecánica, con el proceso productivo. Entonces, no van a liquidar porque sí, solo ya lo han hecho, aparte ya han liquidado lo necesario para enfrentar la siembra de la cosecha fina, es decir, ahora en junio, julio se va a sembrar el trigo, la cebada, etcétera, que se cosecha en diciembre y ahí arranca la liquidación por cosecha fina. Y el resto será silo, bolsa, en soja, que son dólares, digamos, porque aparte el campo no es que necesita la divisa, va y le dice al que provee combustible, mira, ahí tengo 70 quintales de soja, te los dejo a cuenta, te firmo un derecho sobre esos quintales, dame el combustible, liquidamos y te pago la diferencia. Es una moneda de cambio el cereal. Segundo, si yo soy un capital especulador, que es lo que están intentando promover a partir del carry trade, me dicen, che, escúchame, yo voy a venir con mis dólares, vos me los vas a pagar 1.000 pesos cada uno. Me voy a poner a tasa de interés, que encima lo están enseñando por la televisión, y después hay dirigentes que dicen que hay que hacer educación financiera. Bueno, no importa, ese es enojo de viejo, nada más, pero ya lo vamos a discutir. Vos me decís que yo voy a venir, voy a cambiar un dólar a 1.000 mangos, te voy a comprar instrumentos en pesos, y después te voy a volver a comprar los dólares cuando me tenga que ir. ¿Cuándo me tengo que ir? ¿Cómo me tengo que ir? Vos me tenés que pagar, si me voy en el borde de la banda, me tenés que pagar el 40% de tasa de interés. Porque si yo voy a 1.000, me pagas 1.000, luego te los voy a comprar a 1.400, la diferencia es 40%. Entonces, para que yo gane, la tasa de interés implícita en los pesos tiene que ser mayor al 40%. Y el gobierno parece que está dispuesto a hacerlo. Ahora, fíjense eso como consecuencia en la economía real. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo, productor, vaya a tomar un crédito, me van a cobrar una tasa por encima del 40, 45, 50%, porque con la diferencia le tienen que pagar el carry trade a la especulación financiera. Entonces, la verdad es, digamos, no tiene ningún sentido en términos de mirarla como economía real y desde el peronismo. Es decir, no podríamos, pero ni siquiera suscribir ni media parte de esta situación.
Por lo tanto, y eso es una preocupación también para el gobierno especulador, porque no están entrando los capitales golondrina, porque no les pueden garantizar un carry trade por arriba del 45%. Inversión extranjera directa. ¿Y por qué voy a venir a invertir yo a $1.000 pesos por dólar cuando pueda venir a invertir a 2.000 pesos por dólar, es decir, con un peso mucho más subvaluado? Y si encima le sumamos a esa la guerra comercial que está haciendo vibrar el precio del petróleo, lo más probable es que la inversión extranjera directa vía el RIGI probablemente se corra en el tiempo. Es decir, no impacte en el momento que todos creen que debiera impactar. ¿Esto qué hace? Bueno, básicamente desordena los precios y por eso el ministro de Hacienda tuvo que ir a decirle a los proveedores mayoristas que bajen los precios porque no era sostenible, digamos, siendo de que la inflación para ellos siempre es un fenómeno monetario. No, parece que también es un fenómeno producto del apriete. Si voy a lo moreno, digamos, nada más que distinto, más cool. Claro, más cool. Sin embargo, cuando uno mira esto, hay cosas que están pasando en la economía real que son importantes de ver. A pesar de las variaciones en el tipo de cambio, la balanza energética de la Argentina, a partir de Vaca Muerta y de una serie de cosas más, ha hecho de que mejore en la última parte del año 24 el Producto Bruto Interno de la economía. ¿Esto qué quiere decir? Que ha mejorado determinadas condiciones productivas porque hay una demanda internacional de energía mucho más acentuada. Pero en el acuerdo con el fondo, ese aumento que hoy uno dirá, bueno, pero nos está yendo bien, mira, del 100 estamos meta a crecer, podríamos decir, digamos, en términos de la información. Pero la información de al lado, lo que está diciendo es de que esa pauta no alcanza para generar la cantidad de divisas necesarias para poder afrontar el proceso de generación de divisas propias, ni siquiera para llegar a diciembre. Entonces, lo que le dice el Fondo Monetario Internacional, ¿qué es? Es simple, ajusta más. Es decir, si no podés llegar a partir del proceso productivo, ajusta más. Y es como que le dijeran a un tipo que está detrás de una ametralladora, lo mejor que puede hacer es apretar el gatillo. Y si al tipo le encanta apretar el gatillo, lo va a apretar. Entonces, ¿qué le dice el fondo? Bueno, lo que tenemos que ir ya es reformas en el mercado laboral y de crédito como una segunda ola de reformas. Tenemos que ir a incentivar a las empresas que adhieran al régimen laboral impuesto en la ley bases. Se seguirán impulsando los esfuerzos para fomentar la adhesión al nuevo marco laboral, al tiempo que se considera una reforma más amplia de los mercados laborales. Y dice al final, el organismo espera que las reformas del mercado laboral ya aplicadas faciliten negociaciones salariales más flexibles y la simplificación de los procesos de despido. No tengo nada que explicar, ¿no es cierto? Bien. O sea, eso dice en el acuerdo del fondo, no estoy inventando yo. Después, ¿qué más le dice el fondo? Bueno, miren, tienen que reducir gradualmente los derechos de exportación. ¿Qué es eso? La amenaza, ¿se acuerdan que les dijo Milei? Miren que en junio vuelven las retenciones, liquiden, le dijo al campo. Lo que está diciendo el Fondo Monetario es que en el largo plazo las exportaciones no tendrían que tener retenciones. Lo que le están diciendo a Milei es vos vas a tener menor recaudación tributaria. Y si vos tenés menor recaudación tributaria, vas a tener que ajustar más todavía. Digo, este es un mensaje para los administradores provinciales, está clarito. Reducir el impuesto de los débitos y los créditos. ¿Saben cuál es ese? El de los cheques. ¿No? Entonces toda la actividad comercial va a caer. Disminuir el impuesto a las ganancias de las sociedades, reducir el gasto tributario y reducir el IVA. O sea, estamos hablando que si reducen ganancias, reducen el IVA, no es que reducen esos impuestos. En términos provinciales tenemos que leerlo como la reducción de la coparticipación. Esa es la lectura. Lo que le propone, lo que le exige el fondo, es más, tanto le exige
Cristalina Georgieva directamente hace campaña diciendo hay que votar a Milei porque si no estamos chau. Dice, viene la desregulación energética. ¿Qué es esto? Bueno, prueba de hoy. Hoy sale en el diario el desguace de Narsa, por ejemplo, y la privatización de Narsa. Hoy sale en el diario. Digamos, como ejemplo fácil, desarrollar un plan para eliminar las entidades extrapresupuestarias y deficientes a fin de mejorar también sus gobernanzas. Es decir, que el esfuerzo de destruir el INTA, el INTI y todo aquello, CONICET, etcétera, todo aquello va a seguir profundizándose en el proceso de ajuste, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo en el fondo. ¿Cómo nos llega a nosotros? Lo que ven ahí, ustedes pueden acceder directamente en la página de Dirección Nacional de Relación con las Provincias. Digamos, esto no es de la Contaduría de la provincia ni nada, simplemente digo para que todos puedan tener acceso y cuando se les ocurra ver esto, lo miren. Lo que ven ahí es cómo ha ido evolucionando lo que se llama la coparticipación automática de impuestos. Los ingresos en la provincia que vienen de Nación vienen por dos vías. Una es automática, que viene de un porcentaje del IVA, de un porcentaje de ganancia y de algunos otros impuestos, y es automática, no hay intervención de nadie. Cada vez que alguien va y paga eso entra en una cuenta del Banco Nación que tiene un algoritmo y lo reparte conforme un coeficiente que tienen todas las provincias día por día. Ahí no hay manera, digamos, entonces son automáticas. Es más, les doy una pastilla ahí. Cuando se discutía la ley bases y se saca el paquete fiscal, una de las cosas que se quería imponer a rajatabla es que no hubiese más derivaciones automáticas de coparticipación, sino que fuesen todas no automáticas. ¿Por qué? Porque las no automáticas en el 2024 se suspendieron todas. ATN, incentivo docente, todo lo que no fuese automático se suspendió. Lo único que quedó goteando porque no se podía tocar es la transferencia automática. Entonces, ¿cuál es el reflejo de administración financiera? Bueno, si yo tengo esperanza, si miro este gráfico y digo va aumentando, voy a empezar a colar como administrador local lo que me viene de automática para pagar las cosas que hacía con las no automáticas. Pero ¿qué pasa? Si la actividad económica se cae, se te va a caer también la automática. Vos tenés que darte cuenta de eso. Entonces, el pico ese que ven ustedes ahí es cuando se vuelve a imponer el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Sube la recaudación, sube la coparticipación, pero claro, como ya había habido un proceso de inflación, todos aquellos que no pagaban el impuesto a las ganancias, no es que ahorraban esa plata, ya la empezaron a destinar a consumo. Cuando vos se lo volviste a cobrar, le retraíste ingreso del consumo y por lo tanto, ¿qué pasó? Se desplomó el IVA, que también explica la coparticipación. Y ahí vamos, cayendo en términos nominales. En lo que va de abril se recibieron 75.000 millones, muy lejos, quedan 4 días, 5 días más, de goteo automático. Gotea los días hábiles, los sábados y los domingos no gotea. Les aviso por las dudas que quieran tomar deuda, ahí no sirve. Quedan 3 o 4 días más. No creo que alcance en términos nominales los 101.000 que alcanzó en marzo. O sea que en términos nominales va a ser menor la coparticipación de abril que la de marzo. En términos reales, probablemente sea un poquito mejor que la de abril del 2024, porque obviamente la recesión del primer semestre del 2024 hace incomparable las tasas. Ahora, lo que nosotros hicimos como laburo para mostrarle a ustedes es poner también lo que sería la coparticipación real. Si una cosa es la plata que te llega y otra cosa es lo que vos podés comprar con la plata que te llega. Entonces, a la parte nominal, que es la partecita rojita, naranjita, hay que sacarle la inflación y hacerla real. Como vos cuando le sacas la inflación, pero la variable principal está relacionada con el IVA, la real se va a parecer en la tendencia a la nominal, pero te va a ir robando de a poquito capacidad de compra. El resultado es que durante el año 23, a pesar de que ustedes la ven creciente, incluso en términos reales, a la coparticipación, año 23, la provincia perdió más o menos unos 35.000 millones de pesos en poder de compra.
Y durante el año 24 perdió alrededor de 63.000 millones de pesos en términos reales, o sea, en términos de poder de compra. Y va a seguir perdiendo, digamos, porque mientras no se recupere el consumo y no se recupere la inversión, no hay manera de que aumente la recaudación. Y si no aumenta la recaudación, no hay manera que aumente la coparticipación. Una perlita más. Esto es lo que está pasando también por efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Desde el año pasado, los precios del litio comienzan a tener problemas de volatilidad y volatilidad a la baja. Y básicamente, fíjense, lo que muestra ese cuadrito en verde son las exportaciones del NOA vinculadas al tema de la minería y cómo se han desplomado, probablemente por razones del tipo de cambio también. Es decir, cuando hablamos de exportaciones, se desploman cuando el tipo de cambio no les es rentable. Es decir, porque los de minería, digamos, todos los flujos de fondos de los proyectos comienzan a no ser rentables cuando el tipo de cambio no te favorece. Mientras tanto, el consumo de carne cayó de 53 kilos a 44 kilos por año. El consumo de leche bajó de 192 litros a 171 litros por año, por persona, ¿no? El costo de la nafta en YPF prácticamente se multiplicó por 4 durante el año 24 y lo que va del 25. La jubilación mínima que antes cubría 1.2 canastas básicas alimentarias, no totales, hoy alcanza para 0,98 canastas. Bueno, y así podemos numerar un montón de efectos en términos reales de la política económica que obviamente nos llevan a la conclusión de que es imposible de que se le haya dado un crédito a la Argentina porque la cosa está bien. Se le ha dado un crédito a la Argentina porque la cosa está mal y porque hay que garantizar el andamiaje político que entra en discusión. Un par de reflexiones para terminar. Primero que a mí me parece que desde la experiencia anterior y lo que vemos ahora, son dos claros modelos en pugna y todas estas cosas que yo he ido enumerando en forma pequeña y a veces en forma paulatina, me da la sensación de que el daño hecho durante el año 2024 en términos estructurales a la economía argentina, al tejido productivo y al entramado social son muy difíciles de contrarrestar. Se requiere de un gobierno muy activo y de una sociedad mucho más activa en ese sentido. Y eso me lleva a pensar de que nuestro sujeto histórico, digamos, nuestro propio partido, la sociedad, etcétera, han cambiado y por eso los esfuerzos, y yo valoro mucho los esfuerzos que hacen Quique, Laura y todo el equipo en tratar de sacar a la calle esta discusión, de ponerla en algunos manuales, de darla todo el tiempo, porque hay que hablar mucho, hay que empatizar mucho con las personas y hay que tratar de seguir. Y digo esto porque la verdad que por ahí salen cosas como esto de la educación financiera. Me dicen, ¿qué es lo que querés enseñarle a la gente? ¿A que hagan carry trade? Bueno, tenés que explicarle que si hacen eso va a subir la tasa de interés y no va a haber economía real, es decir, no va a haber empleo, no va a haber bienes producidos, etc. Tenés que enseñarle a los chicos, si vas a hacer educación financiera, que cobrar interés compuesto no se le hace a los amigos. Es decir, porque si no, a ver, yo le voy a prestar a mi amiguito y como ya sé la fórmula de interés compuesto, lo voy a hacer abrir las manos. Es decir, ¿qué le estoy enseñando? ¿Educación financiera o le estoy enseñando vampirismo colegial, digamos? ¿O qué le voy a decir? Mira, tu viejo es un estúpido, chorea la tarjeta de crédito y, no sé, métete a comprar derivados financieros que con libra te va a ir bien, no sé. Eso es la educación financiera. Me parece que hay que hacer toda una reflexión en términos de que enseñar educación financiera no lo pueden hacer los financistas, lo tienen que hacer los docentes, lo tienen que hacer las personas que saben que cuando uno le dice algo a un niño, a un adolescente, se lo dice y eso impacta en forma definitiva. Que los alumnos que yo recibo en la facultad tienen problemas de lectocomprensión, de que tienen problemas para sumar y restar, incluso sí es cierto, pero de última hacemos el esfuerzo para que eso se
se atenúe. Pero creer que con la educación financiera vas a resolver ese problema es terrible. Y básicamente me parece, chicos, que tenemos que discutir, y mucho en estos lugares de formación, qué es lo que va a pasar con el mercado laboral. Porque las implicancias del Fondo Monetario Internacional no solo vienen por el lado de las reformas laborales en términos de la flexibilización del despido, sino también del aumento de la edad jubilatoria, sino también de la precariedad laboral, del tema de las obras sociales. No es solamente esa parte. Nada, es todo lo que tenía para decir por ahí. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Vos advertiste bien cómo es la problemática que nosotros, cada uno de nosotros, practicando en la vida cotidiana en relación a la cuestión geopolítica que tiene el entramado de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y que además es histórica, es decir, cada vez que han querido comprometer... Curiosamente desde el 56. Desde el 56. Qué casualidad. Exactamente, es lo que quería advertir, o sea, se trata de la deuda que toman normalmente los gobiernos antipopulares y que son opositores y que han bancado dictaduras y que históricamente han sido una desgracia para nuestro país, para cada una de nuestras familias, en las distintas generaciones. Ahora, vos lo expusiste bien, me gustaría si podés detenerte un ratito en cómo vamos a hacer, qué posibilidades tiene el salario y el consumo de restablecerse en todo caso a valores históricos del 2015, antes del 2015, porque convengamos que en el gobierno de Alberto Fernández tampoco se pudo restablecer los niveles de ingresos previos al macrismo. ¿Qué chance hay y cómo se hace para restablecer ingresos en situaciones como las de ahora, de fluctuación del dólar y de bandas que son oficiales, digamos? ¿No es cierto? Eso te quería preguntar, si te puedes detener un ratito en eso. Sí, la distribución del ingreso. Distribuir el ingreso es cómo se reparte entre los distintos factores de la producción, trabajo, capital, tecnología, cómo se distribuye la rentabilidad, ¿sí? Beneficios, salarios, intereses, rentas de alquileres, ese sería el pago a los factores. Esa relación capital-trabajo en la mayoría de los gobiernos peronistas estuvo en el famoso, seguro ustedes lo conocen más por el lema, el 50-50. Digamos, 50 para el capital, 50 para el trabajo, y esa era la manera. Hoy esa relación es más o menos 60-40, es decir, 60 para el capital, 40 para el trabajo. En las condiciones actuales, a mí me parece que no es posible por el funcionamiento de la economía. Si la economía no creo que crezca lo suficiente como para quienes detenten el poder hegemónico digan, bueno, le vamos a dar algo a esta gente porque no vaya a ser que, no sé, se metan en el country, digamos, puesto bien irónico. Me parece que por eso es clave la elección de octubre. Sí, a mí me parece que no hay otra manera de frenar el efecto del acuerdo con el fondo que no sea a partir del Poder Legislativo. No veo ningún otro mecanismo, por lo menos no hoy. Yo no sé... Porque, bueno, esto es del sujeto, yo por ahí eso es un poco más para los políticos y para los politólogos y los sociólogos. El sujeto histórico hoy, al parecer, se banca mucho más la milladura que en otros tiempos, digamos, por ponerlo en francés coloquial. Se banca más, y entonces me parece que la vieja tradición del pueblo en las calles, luchando por sus cosas, etcétera, está letargada. Y que entonces es crucial, desde el punto de vista militante, garantizar elecciones. Yo creo que eso ha estado pensando, por ejemplo, Kicillof cuando desdobló y la provincializó a su elección.
Creo que eso han estado pensando esta gente cuando han visto esto. Bien. Sí, en relación a sujeto histórico, bueno, hay que recordar, en el menemismo se estudió mucho lo mismo que expresaste vos, Marcelo, en relación a los niveles de tolerancia al ajuste que se vivía en ese momento. Recordemos, en el menemismo se anularon las paritarias, es decir, no podía haber negociación paritaria, estaban negadas, y en virtud de la convertibilidad, de la supuesta estabilidad macroeconómica, los salarios no tuvieron aumento durante prácticamente 8 o 9 años. Eso derivó en el bono. O sea, sí, la propuesta de solución paritaria, por ejemplo, para el sector pesquero, la propuesta paritaria para el sector pesquero durante las negociaciones de marzo fue de una reducción salarial del 22%. O sea, le están proponiendo una reducción salarial como acuerdo paritario. La verdad que no había visto nunca eso. Sí, y la tolerancia al ajuste, en función de cómo la sociedad convivió con semejante desastre económico, vino después de Menem, o sea, vino con el Rúa. O sea que los procesos sociales tienen su tiempo. Igual, está muy bien la advertencia que hace vos, Marcelo, en el sentido de que ahora es crucial la próxima elección. No es fácil. Nosotros le advertimos al electorado de las consecuencias de votar a la derecha de nuevo. Bueno, sin embargo, no. Ahora es otro contexto, pero estas cosas que vos estás advirtiendo, es claro que nosotros tenemos que salir a desempeñarlas en el territorio, con nuestros vecinos, en la militancia que nos toque, en las redes, etcétera. Porque efectivamente los niveles de tolerancia son toda una incógnita sociológica y política. ¿Por qué la gente está dispuesta a sacrificarse cuando sabes que tenés con otras opciones políticas fuiste mejor? Sin embargo, bueno, hay múltiples explicaciones, pero bueno, eso es algo que nosotros vamos a tener que lidiar en el campo de nuestra actividad política, porque es efectivamente así. La gente se tolera los golpes, ¿sí? No, y hablando en esta clave de sujeto histórico, me parece que hay otros ingredientes que en otros contextos no existían. Redes sociales, los medios masivos de comunicación que siempre tuvieron, pero las redes sociales están cumpliendo un rol fundamental en esta militancia del sufrimiento. Mientras más suframos, mejor va a ser, porque se viene la prosperidad que nunca termina de llegar. Sí. Yo, antes de que abramos el micrófono, le quería hacer una pregunta en relación a las administraciones provinciales y qué expectativas hay de acuerdo a la coparticipación real que se espera, que se cree. Hay algunos que creemos que la salida de esto va a ser política en las próximas elecciones. Sí o sí tiene que ser eso, tenemos que militar una salida política, pero creo que también diversos gobiernos provinciales han tenido gestos que no han sido retribuidos de la manera que quizás Macri retribuía en su momento a los gobiernos provinciales. ¿Qué expectativa hay? Si el cuadro sigue siendo mucho más pesimista que el que estamos viviendo hoy en día, ¿y cuál sería la salida? Aparte de una salida política, de organización, de edad y todo lo que consideramos dentro del peronismo. Sí, un poco cerrando lo que dice Quique es, aparte esa fuerte tolerancia al ajuste de la sociedad en general, no debiera ser motivo de nuestro enojo. Digo porque también estamos en un partido que tiene funcionarios a los cuales le toleramos un montón de cosas también. Digo, de alguna manera eso hay que ser ecuánime en ese sentido. Si nosotros como PJ no sabemos hacer de que nuestros funcionarios mejoren su proceso de gestión, ¿por qué le podemos pedir a la gente que se enoje porque eso no funciona? Digamos,
creo que hay una escala de prioridades que hay que resolver. Respecto a lo que vos decís, es que no tengo datos, o por lo menos ninguno de la fuente que consultamos. Estas son fuentes de cifras, CEPA, CELAC, el propio INDEC, cosas que generamos nosotros. Yo no veo ninguna razón para esperar de que la economía real mejore. No veo, no uso la palabra no creo, porque eso es parte de la fe. No veo. Seré, no sé, como un mandril econochanta que no la ven. No, puede ser, es probable, da igual, no tengo preferencias con el reino animal de ninguna naturaleza. Lo que yo no veo es que haya razón en una economía donde la tasa de interés va a tender a subir, el tipo de cambio por voluntad expresa del gobierno va a tender a la baja, no hay razón para que la economía real crezca. No hay posibilidades, porque no va a haber incentivo a la exportación, porque no va a haber incentivo a la inversión. Y si a su vez las paritarias vienen por debajo de la inflación y vos estás retrayendo el consumo, hasta donde yo entiendo, si vos no incentivás el consumo, si no incentivás la inversión y si no incentivás las exportaciones o cualquiera de ellos, no hay manera de que crezca el producto. Y si el producto no crece, la recaudación es menor y a las provincias les va peor. Y bla, bla. Bien. Ahora, Catamarca en particular, a mí me parece que tiene un par de oportunidades que se pueden discutir. Me parece que tiene un par de oportunidades que se pueden discutir, pero bueno, nada, eso, yo soy un economista de la universidad. Dar los títulos, por lo menos. No, a mí me parece que hay 2 o 3 cosas en términos de la guerra comercial que pueden favorecer las exportaciones de Argentina, en particular las de Catamarca, algunas vinculadas con el esquema agroindustrial, algunas vinculadas con el tema de la economía del conocimiento y algunas vinculadas con el tema de la minería metalífera, ¿no? La no metalífera me parece que va camino al desastre o por lo menos a la estabilización. Entonces, García Linera, el que fue vicepresidente de Evo, dice: cuando la gente está enojada, no te va a dar bolillas si vos la acompañás en el enojo. Si vos la acompañás en el enojo, sos un enojado más. Y el tipo lo grafica y dice: si vas en un avión y el avión empieza como a moverse, a caer, la gente en el único momento que se tranquiliza es cuando vos le mostrás un paracaídas. Si no, vamos a gritar todos. Digo, tomando lo que decís, Mónica. Ahora, nosotros somos militantes. Yo, por ser un analista de la economía, puedo tirar un par de tips de cómo entender y qué cosas se podrían llegar a hacer. Pero bueno, el PJ tendría que tener, en todo caso, un mecanismo que canaliza todo este tipo de cosas, que es lo que están intentando hacer los chicos, con mayor celeridad. A lo mejor debiera haber un nexo para poder defender gestión, porque yo siempre digo, el que gestiona siempre tiene mayor cantidad de datos de que el que milita o el que anda por la calle por ahí. Pero a veces en la vida personal nuestra nos encontramos con escollos que nos generan ese mismo proceso de gestión. Es decir, no sé, no es bueno autorreferenciar, pero vos vas a los CEP y es un calvario. Es un calvario. Te guste o no te guste, es un calvario. Entonces, ¿cómo hacemos para que justo que está el tipo que está enojado dentro de los CEP con el mismo problema que vos, decirle: no, pero aguantá, que los muchachos están haciendo lo mejor que pueden, ya va a venir, vos fijate que las derivaciones tienen que ver con el tipo de cambio y entonces la guerra china, y imposible. Bueno, nosotros vamos a continuar con estos espacios. Probablemente se multipliquen en función de que será para algún segmento, no para todos, y vamos tomando cada una de las cosas que se van diciendo acá. ¿Sí? Lo de los tips que vos decís, Mónica, eso es algo que hay que no solamente es una cuestión de diseño de contenido, ese es el problema, porque es una cuestión de organización. Eso es, bueno, es decir, cómo hacer para que la militancia que está en los consejos deliberantes, que está en las cámaras legislativas, en el Ejecutivo, adopten esos tips.
Bueno, muy bien. Convencer a que están convencidos. Gracias, Germán, que nos hace la técnica.